Este es el fin de Juan Soto hace 10 años, este hace 5 y este la temporada pasada. Pero ¿qué fue lo que hizo para poder conseguir esta suma de dinero en un contrato como un pelotero profesional? Juan José Soto Pacheco nació el 25 de octubre de 1998 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Con 11 años era lanzador, pero su capacidad y habilidad nata para batear lo llevaría al outfield. Su velocidad era su talón de Aquiles cuando estaba buscando firma, por lo que Soto hacía trabajos extra en la pensión de su academia los fines de semana para poder trabajar, mejorar y lograr conseguir una mejor habilidad atlética en cuanto al tiempo de las 60 yardas. Todo esto lo hacía mientras los otros compañeros iban a sus casas, a sus hogares y a sus ciudades. Soto se quedaba en la pensión de la academia sin visitar a su familia, simplemente para comenzar a entrenar. Todo esto Soto lo hacía porque tenía esta habilidad en cuanto a los tiempos que marcaban las 60 yardas, los cuales eran de 7.5, 7.4, 7.3 o 7.2. Sin embargo, los agentes y los dueños de la academia siempre le decían que tenía que buscar esa exigencia en cuanto a poder conseguir mejores tiempos para conseguir firmar, o mejor dicho, conseguir un bono muchísimo más alto. Lo primero que tenemos que entender es que a pesar de que Soto no tuviera una buena velocidad tanto en el terreno de juego como en las 60 yardas, sí tenía otras herramientas que son incluso muchísimo más importantes por los scouts y que se pueden categorizar como principales o fundamentales para cualquier pelotero en Grandes Ligas: el bateo y la ofensiva. Por lo mismo, pasó de ser lanzador a ser bateador y jugador en el outfield, ya que no se podía desperdiciar una herramienta tan importante en el mundo del béisbol como lo era la de Juan Soto. Y Soto era de estos jugadores que los scouts querían por menos atleticidad que tuviese, ya que en el sentido de ellos, el que sube más rápido a Grandes Ligas es el que batea y que tiene mejores números liga tras liga, lo que puede producir muchísimo más a cualquier equipo de Grandes Ligas. Y a final de cuentas, eso es lo que buscan los scouts: un pelotero que pueda llegar a Grandes Ligas y decir que están haciendo un excelente trabajo. A sus 16 años, Soto por fin logra conseguir 1.5 millones de dólares para sus servicios como pelotero profesional con los Nacionales de Washington. Y el resto solo sería cuestión de tiempo para que llegara a Grandes Ligas. Algo que me gustaría destacar antes de comenzar a hablar sobre la vida profesional de Juan Soto, en un mundo como es el béisbol, en donde se le incita a los muchachos a no estudiar, no educarse, a no leer y a no prepararse en otros ámbitos que no sea simplemente jugar béisbol, Soto rompía todas estas barreras. A pesar de que no era por una decisión muy propia de él, sino por la de su madre, él entrenaba de lunes a viernes como todos los demás muchachos, y de sábado y domingo, además de estar entrenando para mejorar su velocidad, como lo comenté anteriormente, estaba estudiando programas los cuales le permitían tanto entrenar como educarse y conseguir su título de bachillerato. Esto es algo que la verdad no cuesta nada y al mismo tiempo te ayuda a desarrollarte muchísimo más como ser humano, como individuo y como una persona íntegra dentro de esta sociedad. Pero para conseguir eso, sé que muchísimas veces es importante educarte, leer y tener una percepción más diferente del mundo, ya que esto te puede ayudar inclusive a lidiar con situaciones dentro del béisbol que sin ayuda de los libros, sin ayuda de los estudios, tal vez no pudieras hacerlo. Dejando eso a un lado, hagamos el análisis del primer swing de Juan Soto, y es que a pesar de ser muy joven, tenía una soltura, una identificación de picheos y una velocidad en su bate superior a la de otros jóvenes con tan solo 15 años. A pesar de ello, no había mucha diferencia en su swing actual, simplemente algunos puntos normales y eficientes dependiendo de su edad, como el cambio de velocidad en sus manos, el cual él iba a seguir adquiriendo a medida que pasaran los años, a medida que pasara ganando muchísima más fuerza en el cuerpo y más masa muscular. Además de eso, también a veces se le lograba ver un poco de desconexión en sus brazos y en su mecánica, pero son pequeñas ocasiones y en momentos donde tal vez por la ansiedad de querer darle un poco más fuerte a la bola, de querer impresionar un poco más a los scouts, ocurrían este tipo de situaciones, pero eran cosas totalmente normales para un muchacho tan joven que está buscando una meta dentro del mundo del béisbol profesional. Pasaron los años y Juan Soto venía escalando durante las ligas menores año tras año, y en 2019 Juan Soto ya tenía un año de haber debutado en Grandes Ligas. Este año es sumamente importante porque era el año en donde el objetivo de Soto era conseguir la Serie Mundial y el equipo de los Nacionales de Washington iban encaminados hacia él. Pero primero tengo que contarte todos los avances importantes en la carrera de Juan Soto con respecto a este tema. La madurez en el home, la capacidad de responsabilidad con el equipo y su capacidad de batear lo llevarían a ser un jugador de un siguiente nivel. En estos playoffs comenzaron a notar de lo que Juan Soto era capaz con tan solo 20 años de edad.
el dominio y el conocimiento de su zona de strike eran superiores, incluso a jugadores con más temporadas en las grandes ligas, como lo podría ser el caso de Trea Turner, Ryan Zimmerman o el mismísimo Anthony Rendón. Estos playoffs fueron muy importantes para la proyección de Juan Soto como jugador y para que se diera a conocer en el mundo de grandes ligas por su madurez y esa tranquilidad a la hora de consumir turnos importantes y decisivos en muchos partidos. Un ejemplo de esto pudo ser el juego crucial en su división en los playoffs contra los Cerveceros de Milwaukee, conectando un hit sumamente vital para que el equipo pudiera pasar a la siguiente fase y que los llevaría a demostrar en esa madurez de la cual el equipo de los Nacionales estaban hechos para ese año y ir a la Serie Mundial. Otro de los turnos importantes fue en la Serie Mundial de forma consecutiva, ya que en esa misma serie conectó 3 cuadrangulares ante los Astros de Houston, siendo uno de ellos a las de la rotación de ese equipo, el cual es Gerrit Cole para aquella época. En ese año los Nacionales de Washington lograron ganar la serie 4-3 ante los Astros de Houston en una sólida alineación ofensiva como defensiva por parte de los Astros, pero eso no le quita el mérito a Juan Soto de el nivel que pudo aportar para el equipo de los Nacionales de Washington y el resto de sus compañeros. En 2022 Soto abandonaba el equipo que lo volvió profesional para dirigirse a California, específicamente a la ciudad de San Diego. Sin embargo, antes había dejado un legado y diferentes premios colectivos e individuales con el equipo. Juan Soto tenía 23 años y ya había acumulado 2 bates de plata, un título de bateo, un anillo de Serie Mundial y 2 juegos de estrella. Sin embargo, en San Diego no tuvo una temporada como la cual todo el mundo esperaba con respecto a su rendimiento. A pesar que ese año los medios tuvieron muchísimas malas críticas y comentarios hacia el dominicano, quiero recalcar aquí por qué, aunque muchos piensan que fue una mala temporada, al menos en mi opinión, no lo fue así. Primero que nada debemos entender que Soto en ese momento era un jugador sumamente comercial, así como también lo es el día de hoy, y el criticar, llegar hacia él, describirlo como un fracaso en esa temporada iba a aumentar muchísimo más las ventas y el marketing dentro del equipo de los Padres de San Diego y también en el béisbol de grandes ligas en general. Debemos entender por qué no es un mal año, ya que Soto batió un promedio de 274 y tuvo una cantidad de 35 cuadrangulares. En la crítica de muchos es que no tuvo el rendimiento de años anteriores, pero debemos entender que esto es béisbol y la verdad no es completamente sencillo pararse ahí y batear y tener año tras año una temporada extraordinaria. 274 en promedio de bateo y 35 cuadrangulares es una temporada dorada para cualquiera que esté en el mundo de grandes ligas. Por lo que me parece una falta de responsabilidad en aquella época criticar, menospreciar e inclusive justificar o valer por menos las actuaciones de Juan Soto en dicha temporada. También quiero hacer un breve análisis sobre qué fue lo que sucedió en cuestión a Juan Soto y por qué no tuvo al menos su mejor año a su máximo potencial, porque sabíamos la capacidad de Juan Soto en años anteriores y ya lo hemos visto actualmente. Su swing estaba pasando por una frecuencia no tan similar a la de los años anteriores, ya que su cuerpo se estaba yendo un poco hacia adelante y sus manos volvían a desconectar muchísimo más de lo anterior. Además de eso, los jalones de su cuerpo hacían que él se yese muchísimo hacia su banda y se volvieran recurrentes esos rondeos con la maceta del bate y también con sus mismas manos. Esto ocasionaba que muchas veces picheos que él podría identificar con facilidad para dar contactos sólidos debido al brinco de su cuerpo o la explosividad más allá de la necesaria de su swing, hacían que la bola le ganara y fuera un fly en vez de contactos sólidos como en años anteriores. Pero estas son situaciones muchísimas veces normales en muchísimos peloteros y más en peloteros jóvenes. Y recordemos que en ese caso, a pesar de la extraordinaria madurez en el home de Juan Soto, él tan solo tenía 23 años. Y podemos entender que ese cambio de equipo, el contrato que estaba en juego y ya venía de haber rechazado $440 millones para conseguir un poco más, le pudo haber generado esa ansiedad de querer dar más cuadrangulares, destacar muchísimo más y de llegar a ese nivel de hacer más swings de lo normales o con una fuerza muchísimo más allá de la que él podía soportar, lo cual era completamente innecesario porque debido a la velocidad de su swing, a su físico y a su capacidad para girar el bate y para hacer que la maceta del mismo recorra la zona de strike eran suficientes
para poder tener esa fuerza de dar más cuadrangulares por cada temporada. Pese a ello, en 2024 fue pasado hacia el equipo de los Yankees de Nueva York, donde tendría muchísimas cosas en juego, como lo era su nuevo contrato, su reputación en Grandes Ligas y dar nuevamente a demostrar, al menos a los medios, de lo que estaba dispuesto a hacer en Grandes Ligas y de lo que era capaz. Pero muchísimos de nosotros ya lo sabíamos y él lo reafirmó haciendo lo que mejor sabe hacer: batear. Peso se veía absolutamente atrás, lo que le daba dos ventajas principales: evitar que los picheos le ganaran la mayoría de veces y tener un fino contacto sólido, al mismo tiempo que la maceta del bate rodeaba muchísimo más la zona de strike y abarcaba más espacio de contacto sin sacrificar ningún tipo de poder. Si esto lo combinamos a que el quedarse atrás mientras genera ese latigazo con su maceta para recorrer la zona de strike con más velocidad, lo ponía en un punto de un completo asesino a la hora de consumir un turno, ya que por lo mismo se convirtió en el terror de los pitchers en esa temporada. Ese año la autoridad de Juan Soto y Aaron Judge y el nuevo esquema de los Yankees lo llevaron a la Serie Mundial. Sin embargo, no fue suficiente para ganarle a un solo equipo de los Dodgers de Los Ángeles con Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman. Simplemente era un equipo imposible de ganar, pero demostró el mismo Juan Soto y el equipo de los Yankees la capacidad y el liderazgo que el mismo dominicano pudo imponer en esa temporada, y lo importante que fue su bate y su adquisición, lo que le abrió las puertas a muchísimos otros equipos de pagar lo que él pidiese. Y en diciembre del año 2024 dieron una oferta a Juan Soto irrechazable, en donde le daban $765 millones por 15 años de servicios con el equipo de la Gran Manzana. El nivel de sacrificio, la madurez y la concentración de Juan Soto son completamente un ejemplo para todos los peloteros que están buscando una firma profesional. En un mundo como lo es el béisbol profesional, donde muchísimas veces la inmadurez, la poca decisión lógica de lo que haces con tu vida, o también la decisión de no querer estudiar, hacen un reconocimiento impresionante en cuanto a la carrera de Soto, a ver lo importante que es también, a pesar de entrenar sumamente fuerte y sacrificarnos por el deporte que queremos, prepararnos como individuos en otras facetas que nos van a ayudar inclusive a ese mismo objetivo, el cual tanto anhelamos, que es el de ser jugadores profesionales.